Bueno, el mes pasado compartimos sobre la comunión con Dios, nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Y es algo que es supremamente importante porque, como lo explicaba la semana pasada, de allí depende el resultado de nuestra vida. Si no hay comunión con Dios, no hay buenos resultados. Y muchas veces le queremos pedir a una persona que dé un fruto diferente a su naturaleza, pero eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque de lo que tenemos damos, de lo que somos es lo que damos a otro. Y en la naturaleza nosotros no podemos alterarla. Entonces, es esencial que nosotros podamos, como hijos de Dios, poder llevar el mensaje del Evangelio a otros. La Biblia dice que nosotros hemos sido llamados por Él como instrumentos de Él para que podamos llevar el mensaje del Evangelio a otros. Amén. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 28 que Dios nos dijo, Mateo capítulo 28 versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandato de Dios es que podamos hacer discípulos, que otros puedan conocer de Dios. Pero cuando dice que vayamos y hagamos discípulos, Él se refiere a que nosotros tenemos que enseñar a otros a que sean lo que nosotros somos. Pero si nosotros verdaderamente no somos, ¿qué podemos enseñar a otro? Y hay algo, yo traje este aguacate porque hace mucho tiempo, un día tomé la decisión de ir a un vivero y compré diferentes árboles frutales y decidí sembrar en la finca mandarinos, naranjos, limones, aguacates, mangos y aún árboles maderables. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué traje este aguacate? Porque la semana pasada que fui al Socorro me empacaron y muchas veces me dan hasta una canastillada de aguacates. Un día simplemente sembré una planta, sí, no era algo grande tampoco que digamos, era una matica de aguacate. Sembré 3, de las 3 de esos cabras se me comieron 2 y me quedó una. Pero ese que quedó es un árbol muy bendecido que todo el año tiene aguacates. Tiene pequeñitos, tiene flores, tiene grandes, tiene para cosechar. ¿Y qué quiere decir? Que está en buena tierra. Pero ¿sabe? Así tiene que ser la vida del cristiano, que el cristiano tenga que dar fruto todo el tiempo. Pero ¿sabe? ¿De dónde cree usted que coseché este aguacate? Sí, lo habíamos sembrado, pero lo coseché de un palo de naranja. ¿Cierto que sí? ¿No? ¿Por qué? Porque la naturaleza dice que el naranjo va a dar naranjos y el aguacate da aguacates. Pero ¿sabe qué pasa? En esto yo quiero enfatizar todo el mes sobre el evangelismo relacional. Y quiero compartir 4 pilares del evangelismo relacional. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces queremos pedirle a una persona que dé un testimonio o de un resultado o de un fruto diferente a su naturaleza. Y la naturaleza es lo que es el cristiano. Si realmente es un cristiano, sus frutos van a ser de cristiano. Pero si su naturaleza es pecaminosa todavía,
seguro que el fruto, el resultado de su vida va a ser pecaminosa. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Nosotros tenemos que enseñar a los demás a ser como nosotros. Pero ¿por qué razón muchas veces no tenemos discípulos? Porque no podemos enseñar a otros, no tenemos como el carácter para enseñar a otros de lo que somos. A mí me llama mucho la atención cuando un hombre, Pablo, le dice a sus discípulos, hagan algo. En 1 Corintios capítulo 11, el versículo 1, mire lo que dice, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Le dice a ellos, sean imitadores de mí. Para que uno le diga a alguien, imíteme a mí, tiene que tener mucha autoridad moral, ¿cierto? Tiene que tener mucho testimonio, mucho peso de vida. Pero a eso es que nos llamó Dios, a ser verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque el evangelio es una cultura. ¿Sabe de dónde viene la palabra cultura? De culto. De allá viene la palabra cultura. El evangelio tiene que ser para nosotros toda una cultura. En mi vida, en mis hijos, en mis generaciones y en la iglesia en total. Eso es lo que es el evangelio, pero una cultura de vida nueva. Pero cuando nosotros no nos hemos convertido, no le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, no nos hemos rendido verdaderamente a Él, ¿sabe en qué nos convertimos? En una persona que se congrega en un lugar y que a lo mejor sabe canciones, a lo mejor lee la Biblia, hasta predica de la Biblia. Porque yo he encontrado gente que predica con una elocuencia del evangelio de Jesucristo, pero su vida no habla del evangelio. ¿Sí me hago entender? Hay una gran diferencia entre predicar el evangelio y vivir el evangelio. Porque lo que va a dar fruto es mi vida, es mi naturaleza. Eso es lo que va a dar frutos. Ahora, ninguno puede manejar o controlar su naturaleza pecaminosa si no es porque Dios viene a nuestra vida y toma el control de nuestra vida. Allá en los Romanos el apóstol Pablo llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero sabe que luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Esa naturaleza pecaminosa, eso es lo que hay que entregarle a Dios para que Dios tome el control de nuestra vida y podamos ganar a otros con nuestro testimonio, con nuestra vida. Entonces yo le decía de 4 pilares. El primero es la relación. ¿Por qué? El evangelio es relacional. Vamos a decir que yo sembré este árbol de aguacate, pero ese árbol venía de una semilla, ¿cierto que sí? Y alguien tuvo que poner a tallar esa semilla, a nacerla, para que pudiésemos sembrar una planta, un árbol. Y seguro que si usted abre este aguacate, dentro tiene una semilla. Y esa semilla tiene toda una información genética. Si usted abre este aguacate y pone a tallar la semilla y nace y crece un arbolito, ¿qué fruto va a dar ese aguacate, ese árbol de aguacate? ¿Limones? No, su naturaleza dice que va a dar aguacates. Pero mire esto, nosotros como verdaderos cristianos, en nuestra relación con los demás, ¿qué fruto damos como testimonio de vida? ¿Qué fruto damos en nuestra naturaleza?
¿Por qué? Voy a preguntarle esto. Su relación con su familia, ¿cómo es? Porque esa relación es fundamental. Esta mañana decía algo. Usted está aquí porque alguien le predicó el Evangelio de Jesucristo. ¿Cierto que sí? Alguien le llevó esa semilla que llegó a su corazón y empezó a dar fruto. ¿Usted sabe cuántos aguacates produce el árbol de donde cosechamos este aguacate? Eso no se puede contar, ¿cierto? Eso es innumerable. Pero así es la semilla del Evangelio en nuestra vida. Cuando usted le comparte a alguien, digamos esto. Mucha gente ha conocido el Evangelio a través del ministerio que Dios nos ha dado, a mi esposa y a mí. Y en este transcurrir del tiempo, ya van a ser 27 años, le hemos compartido a mucha gente. Pero ¿sabe? Yo vengo de un hogar cristiano, donde nací en un hogar cristiano, pero indagué, es que mis abuelos conocieron del Evangelio de Jesucristo. Alguien les predicó y me enteré quién les predicó. ¿Quién le habrá predicado a él? Pero ¿a qué me refiero con esto? Vamos a decir que mucha gente que conozca el Evangelio a través de mi vida va a ser como un nieto espiritual de mis padres, digamos así. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque ellos se propusieron por levantar un hijo. Claro que nosotros somos hartos. Un hijo que tuviese los principios, que creyera en Dios, que obedeciera la palabra de Dios. Esa es la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso es que Él dice en Mateo 28, vayan y hagan discípulos. Amén. Compartan, enseñen a otros. Pero cuando el cristiano no ha entendido esto, no dispone su vida para poder enseñar a otros. Porque el apóstol Pablo llegó a decir, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Aún llegó a decir en otro texto bíblico, si ustedes hacen esto, o sea, de imitarme a mí, Dios estará con ustedes. En Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante, dice, no que haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, ¿al qué? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos ¿qué? Pero tremendo. Para mí eso que él se atreve a decir, todos los que somos ¿qué? Perfectos. Ahora, le voy a decir esto. Usted y yo no somos perfectos por nuestra naturaleza. ¿Está conmigo? Somos humanos, cometemos errores, pero el que perfecciona nuestra vida es Él. Amén. Él se atreve a decir, pero todos los que somos perfectos, Dios, tremendo alcance. ¿Y cómo? Siendo hallados en Él todos los días de nuestra vida. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Versículo 17. Hermanos, sé qué, imitadores de mí. Todo el mes voy a estar compartiendo sobre estos pilares de el evangelismo relacional. ¿Por qué?
yo quiero decirle esto. Qué bueno es cuando nosotros, en cualquier lugar, donde quiera que estemos, podamos manifestar de nuestra naturaleza lo que hay de Dios en nosotros. Y ese es un reto. El apóstol Pablo se atreve a decir: sean imitadores de mí. Porque seguro que ellos lo que iban a ver era su testimonio, su estilo de vida, cómo manejaba, qué áreas de su vida. Para que una persona se atreva a decir ser imitadores de mí o imítenme a mí, seguro que manejaba bien sus finanzas, ¿cierto? ¿Qué más manejaba bien? Seguro que tenía que ser un hombre intachable, ¿cierto que sí? Sed imitadores de mí. Manejaba bien sus sentimientos, sus emociones. Como lo dije nuevamente, él dijo: los que somos perfectos, sintamos esto. No es nuestra naturaleza pecaminosa, es la gracia de Dios, es lo que hay de Él en nosotros. Por eso Él dice: ciertamente olvidando lo que queda atrás. No te enfoques en esa vida pasada, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Está conmigo? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él tenía bien claro el concepto que nosotros somos el instrumento que Dios va a usar para llevar el evangelio a otros y sus vidas sean transformadas. Versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dios, yo quiero que como iglesia nos enfoquemos este año en poder llevar el evangelio de Jesucristo a los demás, porque alguien nos compartió. Si estamos aquí es porque alguien nos compartió del evangelio de Jesucristo, y seguro que muchos van a conocer a través de nosotros porque alguien nos compartió. ¿Está conmigo? Le voy a regalar este aguacate a alguien que se comprometa en sembrarlo. ¿Quién se va a comprometer? Y lo va a cuidar. ¿Lo va a cuidar? Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Un día yo voy a ir a ver dónde está sembrado ese aguacate, porque lo importante es que no sé, en poco tiempo, en 3 años, no sé en cuánto, vamos a cosechar aguacates. Bueno, ustedes son testigos. ¿Estamos? Tremenda responsabilidad. Yo no sé cómo va a ser. ¿Cierto? Donde sea, mire, hoy es fácil llegar a cualquier lugar, ¿cierto que sí? Tailandia, allá vamos. Sí, ¿a dónde? Es que ahorita, dígame usted, en 18 horas de vuelo está uno al otro lado, ¿sí o no? ¿Por qué? Hoy, bendito sea mi Dios. Eso era antes, donde el apóstol Pablo iba de a pie y en barco. Hoy no. Hoy se sube usted en un avión y al rato está bien lejos, ¿cierto que sí? Entonces, es eso. Dios nos encomendó a nosotros la gran comisión. ¿Está conmigo? Que otras personas, sus vidas puedan ser transformadas. Pero si primero no hemos permitido que Él transforme nuestra vida, ¿cómo vamos a poder llevar el mensaje a otros? ¿Está conmigo? Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Qué le vamos a enseñar a los demás? Hay que enseñarle a orar a los demás, ¿cierto que sí? ¿Y cómo oras? ¿Cuánto tiempo oras? ¿A qué hora estás orando? No, es que la verdad es que, no, espérate un momentico. Todo lo que nosotros necesitamos es un compromiso. Señor, yo voy a ganar a otros. Yo voy a llevar el mensaje del evangelio a otros. Mire, me propuse tener naranjas, como le dije, de muchos árboles. Y el terreno no era el mejor.
Entonces tuve que hacer muchas cosas, abonar la tierra, bueno, hacer muchas cosas, pero sí llegué a tener tremendos frutales. Mi amado hermano, todo lo que nosotros necesitamos es disposición para que otros puedan conocer a Jesucristo. Pero si nos ponemos a pensar, ay, es que yo, mi testimonio, ay, yo esto, lo otro, voy a decirle esto. Esas no son excusas, porque si usted y yo queremos y nos disponemos, Dios es el que va a hacer la obra a través de nuestras vidas. ¿Está conmigo? Vamos a decir esto. Usted se encuentra con una persona que está enferma de cáncer. ¿Usted cree que Dios la puede sanar? Ok, ¿has orado por alguien que estaba enfermo de cáncer y Dios lo sanó? ¿Dónde están? La Biblia dice, mire lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 14. Pero después finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, él les había predicado por 3 años que resucitaría. Y cuando lo ven resucitado, no lo creen. No, pero es que esto es imposible, resucitar. Pero él lo había dicho, ¿sí o no? Pero un momentico. Dios ha dicho que si usted y yo, nosotros oramos por los enfermos, ¿serán sanos? ¿Estamos orando por los enfermos? ¿Sí? ¿Están siendo sanos? Bueno, qué bueno que vamos a tener testimonios. Amén. Esta mañana vamos a tener testimonio entonces de personas que han sido sanas. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Hay veces que ni siquiera oramos por sanidad propia, porque no tenemos fe que Dios pueda hacerlo. Ahora, ¿cuánto más vamos a orar por otro? ¿Está conmigo? Yo les he contado otras veces de que, déjeme decirle, no importa cuál sea la enfermedad o la dificultad, la necesidad, lo que sea, Dios obra. Y para Dios no hay límite, para Dios no hay nada imposible. Pero vamos a decir que usted encuentra una persona con un problema muy grande y usted dice, no, pero ese problema es difícil. No, eso, ¿para qué voy a orar si eso es tan difícil? ¿Cierto? No, pero no es así. ¿Por qué? Porque usted simplemente debe cumplir lo que Dios dice. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿No dice eso? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y seguro que lo que nosotros hagamos es simplemente orar, cumplir con lo que dice, pero el que lo hace es Dios. Pero a veces no lo hacemos. Que la persona está enferma, llévela al hospital, llévela donde. Espera un momentico, lo primero que va a hacer es orar, y si la fe no te alcanza, pues ahí sí llévelo al médico. Pero yo les contaba la otra vez cómo llegamos y a un niño lo había atropellado una camioneta y lo tenía presionado así por el pecho. Y lo que Dios puso en mi corazón es eso. Para Dios no hay nada imposible y Dios puede levantarlo. Y parece que fuera un acto de locura, porque entre todos, como no sé cuántos hombres, corrimos la camioneta y el niño estaba allí, que había estado presionado con la doble de la camioneta así. Y entonces yo lo tomé por la cabeza y empecé a orar y decirle, Señor, tú tienes el poder para darle la vida. Y si tú quieres, dale la oportunidad que él pueda testificar que tú eres el Señor y que otros te conozcan a través de su vida. ¿Qué estaba haciendo? Sembraron una semilla en él. Y de pronto el niño volvió nuevamente. Y todo el mundo grita y lo ve como algo, ¿cómo se puede decir? Extraordinario. Pero eso no es nada extraordinario. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Que aún los muertos, amén, se levantarán. Y nosotros lo vemos como, algo extraordinario. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces
Dios empieza a usar nuestras vidas y entonces como Dios empieza a usarlo, nos creemos como que no. Yo soy el que oro y entonces los enfermos se sanan. No, es que el que actúa es Dios. ¿Sí o no? Mira, ¿sabe que a veces actuamos como los burros? La Biblia dice que Jesús vio a Jerusalén y lloró por Jerusalén y dice, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿No es así? Y dice que ese domingo de Ramos, ¿se acuerda? Cuando va y le dice a sus discípulos que traigan a un asno que estaba allí, pues no había más medio de transporte, no le dijo, ay, tráigame un driver. ¿Cierto que no? Imagínense. Tráigame un taxi, ahí un driver. O no, espera un momentico. Imagínense en esta época, hubiesen dicho, por favor, yo necesito bajar a Jerusalén. Yo necesito una limusina. Mire, mucha gente hoy no viene a la ciudad si no le tienen la limusina en el aeropuerto, porque ya Dios lo usa. Espérate un momento. Jesús subió en un asno y dice que la gente ponía sus mantos en el suelo, ¿cierto? Y extendían ramos. ¿Se acuerda del Domingo de Ramos? Por eso le llaman Domingo de Ramos. Y allí iba el burrito diciendo, uy, tremendo, mira cómo me ponen hasta tapetes. Burro, no eres tú, es el que va encima de ti. ¿Sí me hago entender? Pastor, yo oré por una persona y eso ahora yo soy el duro. Cuando yo oro la gente se sana. No, tú no eres el duro. Digo, tú no eres el burro, no. Es el que hace la obra, amén. Somos simplemente vasijas. Pero a veces no creemos que Él lo pueda hacer porque creemos que somos nosotros los que lo hacemos. Perdón, nosotros no hacemos nada. Solamente somos el instrumento que Dios va a usar para bendecir a otro. Así que yo tengo que orar y Dios lo puede hacer. Pero nunca crea que tú lo hiciste. Amén. El domingo cuando estábamos orando y ministrando, yo le dije, Señor, yo sé que tú me has usado tantas veces. Padre, yo quiero que tú hagas un milagro esta semana. Pero yo quiero sentir que tú lo sigas haciendo otra vez. Porque no puedo decir, Señor, que yo lo voy a hacer otra vez. Aquí hemos sanado nosotros. Y sabe que Dios me dio la oportunidad de orar por alguien anoche que estaba enfermo. Dije, estaba enfermo de cáncer. Porque Dios hace el milagro. Escúchame, Dios quiere usarte poderosamente. Él es el que hace lo que para nosotros es imposible, pero para Dios no es imposible. Amén. Pero simplemente decir, Señor, yo aquí estoy como una vasija, soy ese instrumento, yo quiero que uses mi vida. Pero pasa el tiempo y no nos disponemos para que Dios lo haga. Escúcheme, alrededor suyo hay cualquier cantidad de gente necesitando que Dios llegue a su vida. Y Dios te va a usar a ti así como usó a alguien para que usted conociera a Jesucristo. ¿Su vida ha sido bendecida desde que conoció a Jesús? Permita que Dios bendiga a otros. Lleve usted el mensaje del Evangelio a otros. Y cuando nosotros hacemos ese puente, Dios va a empezar a actuar en la vida de las personas. Amén. Pero Dios te va a usar a ti. Y Dios, mientras actúa en otra persona, también te bendice. Mire, yo le pudiese contar en esta mañana muchísimos milagros. De algo que estoy convencido, es que Dios puede utilizar tus manos, y no solamente para sanar a los enfermos. Mire, yo en esta mañana le voy a contar un testimonio que Isaí no sabe.
Isaí es uno de los mejores mecánicos que hay en Bucaramanga. Ese señor que usted ve ahí de la camisa verde, mírenlo, ese señor. Cuando usted tenga un carro y el carro no está funcionando bien, llévelo, porque en el taller del Señor suceden milagros. ¿Sabía usted que en el taller del Señor suceden milagros? Y no son milagros simplemente mecánicos. Voy a contarles algo ya que Él está presente. Yo tenía un carro de gama media, no es una gama alta ni gama baja. Pero entonces, ese carro empezó a sonar de una forma terrible. Pero sonaba que a mí me daba vergüenza que alguien se subiera, porque eso era la transmisión de estos carros delantera. ¿Se acuerda de un Jetta GLI? Y eso sonaba como una matraca, pero horrible esa cosa. Parecía que se iba a desarmar y yo, Dios mío, ¿qué hago? Padre, ¿qué hago? Y yo sabía que los repuestos de ese carro son costosos. Y entonces me desperté como a las 3 de la mañana. Señor, yo oro que tú me guíes, porque alguien me había dicho que trabaja con Volkswagen. Me dijo, aliste más o menos 3 millones para cambiarle, porque como ese mecánico es de los duros que con oír ya sabe qué es. Me dijo, aliste entre 3 millones y 2.700.000 y 3 millones para repuesto, y por ahí, mejor dicho, aliste 5 millones. Bueno, listo. Pero yo dije, pero voy a buscar el concepto de otra persona. Y llegué al taller del mecánico que está aquí, que como le dije, ahí suceden milagros. Y entonces llegué, él no lo sabía. Llegué y yo no sé, ese carro llegó milagrosamente, porque eso sonaba horrible, horrible, y lo entré, saludamos con Isaí, nos conocimos, y entonces le dije, Isaí, mire, necesito que me revise ¿cómo se llama, Isaí? La transmisión del carro. Y total es que él hizo desarmar esto, y lo desarmaron, y me dice Isaí, no, pastor, eso está bien, eso está bueno, eso está en perfecto estado. Y todo lo que Isaí me cobró fue la mano de obra, muy económico, y algo muy sencillo. Entonces yo dije, no, pero puede ser que no le hallaron el daño. Y entonces le dije ahí, pero vamos y démosle una vuelta. Él mismo me dijo, démosle una vuelta. Porque yo dije, ahora se va a sorprender cómo esto suena como una matraca. Pero sabe que no. El carro estaba bien. ¿Qué había sucedido? ¿Qué cree usted que había sucedido? ¿Usted cree que Dios puede usarlo a él también? ¿Cierto que sí? Allá en su taller. Y me bendijo mi vida. Pero Dios lo usa para bendecir a otros también. ¿Estamos? Y mire, ¿a dónde voy con esto? La Biblia dice que todo lo que tocar en tus manos será bendito. Pero hay cristianos que hacen un arroz y al otro día amanece agrio. No, mentira, eso no es así, ¿cierto? No, la Biblia dice que si creyéremos, veremos la gloria de Dios. Tenemos que creer que Dios hoy nos sigue usando y que Dios quiere bendecir a otros a través de nuestras vidas. Pero deja de mirarte ya y de enfocarte simplemente en ti, sino que Dios te va a usar para bendecir a otros. Amén. Mi amado hermano, él dice en San Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? ¿A cuántas personas le predicó esta semana? Voy a decirle esto, que quiera o no quieras, tu vida predicó. Falta ver qué predicó. ¿Está conmigo? Porque predicamos. Nuestra vida habla, ¿sí o no? Aún el silencio habla.
id y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere será ¿qué? Versículo 17. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? Diga, estas señales me seguirán a mí también. Diga, estas señales me seguirán a mí también. Dios mío, ¿aún eso le cuesta decirlo? Yo quiero que usted crea que cuando usted ora y pone las manos, suceden cosas. Yo le estoy contando un testimonio de lo que Dios usó a Isaí, y hoy yo quería un día decirle, y yo lo invité a la iglesia, y yo quería un día decirle aquí públicamente, mire cómo Dios usa a una persona en lo que haga. Pero ¿sabe qué es lo que Dios mira? El corazón, un corazón dispuesto. Amén. ¿Le puedo decir en esta mañana que suceden milagros en ese taller? ¿Cierto que sí? Dios quiere usarnos donde quiera que estemos, en cualquier cosa que hagamos, una gracia de Dios, pero que otros puedan conocer el evangelio de Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Pero déjame decirte, no es porque quieras, Dios decidió usarte. Amén. Él lo quiere hacer, pero Él está esperando que dispongas tu corazón, que le creas a Él y que dejes que Dios haga cosas sobrenaturales, cosas que para uno son difíciles. Mira, cosas que uno muchas veces no puede creer, pero es que los milagros no son cosas creíbles, son cosas increíbles. Amén. Y lo importante es que Dios está en el medio y que Dios va a hacer cosas que para uno son difíciles. Pero le voy a decir esto, escúcheme. Hay un riesgo que toda la vida usted pueda pasar teniendo una gracia de Dios, teniendo el respaldo de Dios y no ver ningún milagro. ¿Estamos? Porque si usted no se dispone para creer, no va a pasar nada. Una vez escuché en las noticias locales, claro, no vivía aquí en Bucaramanga, de un hombre que estaba en la casa con sus hijos allí, su esposa estaba trabajando y entonces ellos ya eran de escasos recursos económicos y prácticamente la familia vivía en un solo colchón o dormía en un solo colchón. Y entonces el colchón ya se había roto, por un lado, y el niño más pequeño empezó a seguir adelantando el trabajo, ¿sí? Y entonces empezó a sacarle al colchón lo que lleva por dentro, el relleno. Y entonces el niño empezó a sacar, y entonces resulta que el papá se dio cuenta que el niño había sacado algo y sabe que era un billete. ¿Cómo así? ¿Esto qué es? Y el niño sacó otro y entonces el papá fue y miró y resulta que el colchón, él abrió y el colchón estaba lleno de dólares, repleto de dólares. Ya los de encima estaban todos mohosos, llenos de orines y bueno, los niños hacen su gracia allí y habían vivido toda la vida sobre un colchón de dólares, pero aguantando hambre. Mire, escúchame bien. La Biblia dice
que Dios nos da los dones para provecho. ¿Estamos? Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir a otros, pero que seas el instrumento que Dios utiliza para bendecir a otros. ¿Te quieren esta mañana decirle, Señor, aquí están mis manos, quiero que en esta semana hagas milagros? Ahora, Dios no va a usar los milagros que usted quiere, Dios va a hacer los milagros que Él decidió hacer. Y va a hacer cosas nuevas, porque Dios hace cosas nuevas cada día. Amén. Cosas que uno ni siquiera se imagina que Dios puede hacer, o sea, Dios lo va a hacer. La otra vez le conté el testimonio de la hermana que se le había quemado la nevera, ¿se acuerdan? ¿No? Ya se le olvidó. La hermanita vendía almuerzos y se le había quemado su nevera. Llamó, porque me dijo, pastor, mire, es que esta mañana la nevera amaneció descongelada y toda la comida está allí. Y entonces, ¿qué hago? Yo le dije, pues llame al técnico. ¿Cierto? Un técnico en refrigeración. Y entonces me dijo, sí, pero es que ya el técnico vino y la revisó y dijo que está quemada. ¿Qué hago? Yo dije, pues comprar la unidad de refrigeración, porque si está quemada, ¿qué más? ¿Sí o no? ¿O qué más le puedo decir? Y entonces yo digo, pero no, pastor, yo no sé qué hago. Y entonces, pero venga y me ayuda. Yo, pero bueno, ¿y qué hago? Entonces yo no tenía mucho dinero y yo le dije a mi esposa, pues no sé, voy a ver cómo le ayudo para que con alguna plata y ponga otra parte, compre su ¿qué? Unidad para la nevera. Y me acuerdo que fui donde esa persona, no digo el nombre porque los comerciales valen, ¿cierto que sí? Entonces estaba allí y me dijo, llegó allá y me dice, pastor, mire, es que, bueno, se le daña la nevera y que el hombre le dijo que la revisó y que estaba quemada. Cuando yo llego y yo no sé, por accidente, yo me paro en la nevera, pongo la mano así, pero no porque voy a decir, voy a orar por la nevera, sino eso de que uno se recuesta así, pensando ahora qué hacemos, y arrancó la bendita nevera. El más sorprendido fui yo. Sí, yo me sorprendí. ¿Estamos? Porque prendió la nevera y ella decía, pastor, prendió. Sí, sí, prendió. Pero yo no he hecho nada. Para que te des cuenta que no es lo que hacemos nosotros, no es que nosotros hagamos algo. Amén. Es Dios quien hace las cosas. Porque mentiría yo si yo digo, Señor, ahora sana nevera. No. ¿Quién va a estar sanando nevera? No. Pero sí puedo dar testimonio que Dios hizo un milagro aún una bendita nevera. Ahora no me digan, es el pastor que sana las neveras. No. Sí, porque hay gente que entonces, pastor, venga y ore por la nevera mía. No, compre una nueva. Sí, porque es que son cosas que Dios hace cuando, no sé, Dios hace como Él quiera. Amén. Porque ahora no me llame allá a orar por una nevera que tiene como 25, 28 años dando cachucha todos los días. No. Eso quiere decir que usted está tacaño, tiene que comprar una nevera nueva. Amén. Entonces, escúcheme, Dios lo va a usar de tal forma que ni siquiera usted se espera cómo Dios lo va a usar. Amén. De formas sobrenaturales, de forma tan grande que usted no se imagina cómo lo va a hacer Dios. Mire, le voy a decir, yo le puedo contar muchos testimonios de cosas que uno ni siquiera se imagina que Dios puede hacerlo. O sea, ¿dónde le viene a uno? Pero Dios lo hace. Amén. ¿Quieres que Dios te use? Sé un hombre, una mujer que agrada a Dios con su vida. Un instrumento lleno de la presencia de Dios, y vas a ver que Dios se va a manifestar de formas que ni siquiera te imaginas. Amén. Deja que Dios llene tu vida del Espíritu Santo. Levántate a orar cada día, cada mañana. Sé un hombre santo, sé una mujer santa. Agrada a Dios con tu vida. Pero déjame decirte, yo en esta mañana le pudiese contar cuántos testimonios simplemente de lo que Dios
hace en nuestras vidas. Amén. De cosas que uno ni siquiera se espera que Dios lo pueda hacer. ¿Quieres que Dios te use? Yo estoy convencido que Dios quiere usar esta iglesia poderosamente, de una forma sobrenatural. Dios quiere bendecir tu hogar, tu familia, tu negocio, o sea, que se manifieste y puedas contar la gloria de Dios. Amén. Vamos a hacer algo, vamos a orar, vamos a pedirle en esta mañana al Señor que nos use. Escúchame bien. ¿Tú crees que Dios te puede ayudar a cancelar cualquier deuda? Pero entonces esta mañana que levantes tus manos le vas a decir: Señor, voy a pagar mis deudas. Pero no es que cuando Dios te provea, entonces, mire, yo me acuerdo de alguien que orábamos que el Señor le proveyera y esto, y hay gente tan mala paga que Dios le da y no paga. Serio, le estoy diciendo con toda la seriedad el caso. Gente mala paga, hermano, que el mismo Dios le da y no pagan. Tremendo, ¿no? Que sinvergüenza después decirle a Dios: Señor, ¿por qué no me das otra vez? En esta mañana le vamos a decir: Señor, voy a pagar mi deuda. Ah, bueno, no tienen deuda, bendito sea Dios, qué bien. Amén. Señor, voy a sanar a los enfermos. Amén. Señor, tú vas a usar mi vida para bendecir a la gente de forma que yo no espero, no sé, como tú quieras hacerlo, pero tú lo vas a hacer. Amén.